cuidado que tenemos que tener nosotros con el tiempo que estamos viviendo. Como les digo, tanta herejía, tantas cosas que se escuchan extrañas ahora. Si puedes hacer esto, esto no es malo. Mira, si puedes practicar esto porque esto no es malo. E inclusive usan versículos de la Biblia para afianzar su falsa doctrina. Yo siempre lo he puesto como ejemplo un versículo clave que hay en la palabra del Señor. Cuando Samuel va a buscar para ungir al próximo rey de Israel, hay una frase que le dice Dios. ¿A quién? ¿Está escuchando? Y le dice: yo no miro lo que mira el hombre, yo miro el corazón. Y ese versículo, oiga, solo ese versículo ha hecho que hagan una falsa doctrina en cuanto a la vestidura. Solo ese versículo ha sido para que hagan una Biblia. ¿Ves que yo puedo andar como yo quiero? Porque es que Dios no mira lo de afuera, lo que mira es el corazón. Pero ni siquiera se atreven a estudiar por qué se dijo, para qué se dijo, en qué condición se dijo. Porque el profeta lo que estaba buscando era un hombre corpulento, así, bien lindo, todo verdad, grandísimo. Y no, hermano, usted no califica. Bueno, disculpa. Entonces, el profeta Samuel está buscando un buen prototipo de un hombre fuerte que se vea guapo con la corona y con el traje y todo. ¿Por qué? Porque la humanidad de él seguro creyó que ya se iba a nombrar como rey y al otro día ya lo iba a tener sentado en el trono. Entonces en la cabeza no le dio para pensar que iba a buscar un hombre joven o un muchacho. Y después de ahí, ¿saben la que me puede recordar cuánto duró para llegar David al reinado? Duró como 15 años, si no es que más. Era un muchachito. Y él dura de 15 años a más desde que fue la palabra dada a él. Entonces, durante todos esos 15 años, entre la persecución que le dio Saúl, él tuvo tiempo para hacerse corpulento. Y hasta de mongolo actuó. ¿Cierto? Entonces, la gente hace una doctrina. No, yo puedo andar como me da la gana, porque la Biblia dice que Dios no mira lo de afuera. Dios lo que mira es el corazón. Entonces, ¿dónde está el versículo que dice que las mujeres deben vestir de manera decorosa? Ok, debatámonos entre el versículo que está diciendo que Dios no mira esto y donde el versículo que dice que la mujer se vista de manera decorosa. Está hablando de vestido, no está hablando de parecer de afuera. Muy parecido a mi persona cuando me vienen a buscar y yo estoy trabajando en construcción. Me vienen a buscar a la pastora de la iglesia y más de una persona había dicho, ¿y dónde está la pastora? Y yo, aquí. A ver, así como, ¿es en serio? Me está bromeando, yo, mi nieto, es una bromita. Y a veces me han dicho, es que yo espero llegar y ver una mujer mayor, gordita, y no sé yo qué aspecto tienen de las pastoras. Y ahí me encuentran en botas, pantalones, camiseta y sombrero y llena de cemento, lo que haya trabajado. Entonces, vea qué diferente tenemos nosotros en la mente según nosotros cómo debe ser una persona. Entonces, por eso tenemos que entender bien la palabra de Dios cuando Dios está hablando, porque hacemos para este tiempo
falsas doctrinas por consejos que, aunque sean buenos, no vienen de Dios. Dios me ponía el ejemplo de la palabra del Señor en Éxodo 18:19. Dice así: oye bien el consejo que voy a darte y que Dios te ayude. Tú debes representar al pueblo ante Dios y presentarle los problemas que ellos tienen. A ellos los debes instruir en las leyes y en las enseñanzas de Dios y darles a conocer la conducta que deben llevar y las obligaciones que deben cumplir. Aquí está hablando del suegro de Moisés, Jetro. Jetro llega a visitar a Moisés y le lleva a su esposa y a sus hijos en aquel momento, y ve a Moisés ofuscado atendiendo a todo el pueblo desde el amanecer hasta el anochecer, y amanecía. Y lo ve cansado, no tiene tiempo de hacer nada más que atender y atender y atender y atender. ¿No notan como algo así como parecido de repente? No. Entonces, dígame si Jetro era del pueblo de Israel. ¿Lo sabe usted? No lo era. ¿Qué era? Era madianita. Y este hombre llega y ve a Moisés tan atareado con su tarea y dice: Moisés, de aquí a un año usted se palmó, se murió. Y esto me hace recordarme mucho aquella mujer que habla el libro de los generales de Dios, que dice que murió desnutrida. Para los que ya lo han leído y los que no, lo invito a que lo lean. Dice este libro que el esposo se iba a hacer largas giras de campañas evangelísticas y le mandaba dinero a su esposa para que se alimentara ella y se alimentara a los niños, pero era un lugar demasiado pobre. Entonces ella prefería darle comida a aquellos que llegaban a buscar alimento, y dejó de comer ella hasta que murió de desnutrición. ¿Usted cree que eso es correcto? No es correcto, porque al morir ella, ¿quién quedaba más para ayudar? No, nosotros estamos bien rellenitos. Así que no creo que usted le esté dando un bocado suyo a nadie. Se nos nota por toda parte que no estamos sacrificando nadita. Y menos el ayuno se nos nota. Entonces Jetro viene y le da un consejo. Le da un buen consejo a Moisés. Y él le dice: que Dios te ayude. Hay una exclamación en él tras el consejo que le está dando. Cuando el Señor me da este consejo, este mensaje, Él me dice y me especifica bien claro que nosotros a veces tenemos la mala costumbre que para aconsejar a alguien no nos medimos nuestra condición emocional o espiritual en la que estamos. A veces nos sentimos tan sabios, pero esa sabiduría no viene de Dios, sino es la sabiduría terrenal y diabólica. Si una persona está pasando un problema y emocionalmente no se encuentra bien, y llega otra persona y le dice: necesito un consejo de parte suya, es que yo estoy pasando esa misma situación. ¿Qué cree usted que va a salir de esa persona? No va a salir nada bueno, aunque el consejo sea bueno.
Porque aunque le puede dar muchas estrategias, aunque le puede decir muchas maneras, las cuales defenderse a sí mismo, las cuales no dejar más, por ejemplo, una mujer que le maltrate. Y no ha perdonado, ¿qué cree usted que le puede aconsejar a otra persona? Doña Julia, écheselo. Sí, exactamente. Entonces, eso era lo que Dios a mí me decía. Tienes que escoger entre un buen consejo y un consejo que venga de Dios. Y normalmente los consejos que vienen de Dios, ¿qué cree? No nos gustan. Normalmente los consejos que vienen de Dios no nos gustan. Porque nosotros solemos hacernos las víctimas. ¿Cierto? Nosotros contamos la parte que nos conviene. Nosotros venimos y decimos es que esto, pero no contamos por qué procede. Hermano, hace muchos años, cuando yo pastoreé por primera vez, llegó una mujer a consejería y me empezó a decir todo lo malo que era el esposo. Me dijo que el esposo le llevaba la comida diariamente, lo que tenía que gastar de diario. Por día le llevaba lo que tenía que cocinar de arroz, le llevaba lo que tenía que cocinar de frijoles. La mantenía al día con lo que era la ropa, un par de sandalias. Claro, imagínense, ¿verdad? Yo estaba muy jovencita en aquel tiempo cuando pastoreé por primera vez. Tenía como 28 años, 29 años, por ahí, ¿verdad? Y en mi casa, gracias a Dios, siempre había mucho. Entonces yo me enojo tanto y digo, ¿pero qué es este tacaño? ¿Qué es este viejo cochino? ¿Qué le pasa? No, esto tenemos que arreglarlo definitivamente. Y entonces hago venir al pobre hermanito, ¿verdad? Porque también estaba en la iglesia. Acá, hermano, vamos a conversar. ¿Usted me puede explicar a mí qué es ese asunto? Si ahora soy atravesada, imagínense cuando tenía 28 años, 29. Si a veces no pienso para hablar ahora con esa edad, que casi no estoy doblando la edad ya. Y se sienta el hermano muy apenado, ¿verdad? Y me dice, pastora, yo tengo que decirle algo. En mi casa yo compraba el diario por quincena, que en las bananeras se ganaba por quincena. Yo llevaba todo a la casa para la quincena, había abundancia. Pero pastora, los frijoles se ponían malos, el arroz se llenaba de gusanos. Y empezó a contarme cómo a la semana de haber comprado el comestible, la suegra se alimentaba muy bien. Pastora, y a la semana yo no tengo comida en mi casa y todavía falta una semana para que llegue el siguiente sueldo. Y estoy endeudado en la Asociación Solidarista porque tengo que ir a volver a comprar comida. Entonces, yo opté por llevar diariamente lo que se tiene que consumir en la casa. ¿Entienden? Porque cuando alguien llega muchas veces a pedir ayuda, no está diciendo lo que es real. Y aunque suene un buen consejo, lo que usted le pueda dar no es un consejo de parte de Dios. Porque para usted dar un consejo de parte de Dios,
Tiene que dejar que el Espíritu Santo le revele y estar en la presencia de Dios para hacer exacto que el Señor le pueda decir. Y me dice, pastora, no puedo comprarle un par de zapatos porque los encuentro otro día en la gotera llevando agua. Son de esas mujeres descuidadas, que si le compro un champú, el chiquito juega con el champú y se lo va a hacer todo encima. Y para ella es una gracia. Y cuando el Señor me empieza a hablar de esto, digo yo, esto necesitamos en la iglesia, aprender qué es escoger entre un buen consejo y un consejo de Dios. Porque cuando se escucha esto, puedo llamar a la mujer y decirle, ven acá, vieja cochina. Ahora sí vamos a arreglar el asunto. ¿Cómo es eso que usted viene a poner aquí quejas y su esposo me dice esto y delante de él? Porque a una persona así, usted puede darle un buen consejo, pero no es un consejo de Dios. Porque para llamarse consejero, hay que tener un galardón de Dios. Porque no cualquiera puede venirle a usted a dar un consejo de Dios. Pueden darle un buen consejo, pero no un consejo de Dios. ¿Cómo es difícil para nosotros los pastores tener muchas veces que decirle a un matrimonio, sepárese? Porque Dios ya estableció que no es. Qué difícil es tener que llegarle a decir a un padre de familia, a una madre, eche a su hijo de su casa. No suena nada bonito, ¿verdad que no? No suena un buen consejo. ¿Verdad que no suena un buen consejo? Pero sí un consejo de Dios. Y mucha gente hoy en día anda aconsejando a la libre. Porque a quien menos buscan es a mí. Cuando pasan esas cosas. No, es que ya yo le pregunté a fulana. Ya le pregunté a fulano. Y entonces yo mi pregunta que les hago es, ¿era un buen consejo o era un consejo de parte de Dios? Si nos vamos a la palabra del Señor, en el libro de Primera de Reyes 1:10, y me encanta esto. Primera de Reyes 1:10 dice así: pues si quieres salvar tu vida y la de tu hijo Salomón, déjame darte un consejo. Aquí está hablando el profeta Natán y le está dando un consejo a Betsabé, porque resulta que hay uno de los hijos de Salomón, de David, perdón, Adonías, que quiere usurpar el trono. Ya David está muy anciano, ya es hora de nombrar otro rey. Y entonces él quiere usurpar el trono. Entonces el profeta Natán viene y le da un consejo a Betsabé y le dice: ve a presentarte ante el rey David y dile, ¿acaso no le había jurado su majestad a esta servidora suya que mi hijo Salomón lo sucedería en el trono? ¿Cómo es que ahora el rey es Adonías? Mientras tú estés allí hablando con el rey, yo entraré para confirmar tus palabras. Suena como un complot, ¿verdad que sí? ¿No se ve bien? ¿Verdad que no? ¿Verdad que no se ve bien? Ahí hay algo como que se están poniendo de acuerdo para engañar a David, ¿verdad que no se ve bien?
que llegue donde está David y le diga, bueno, y entonces yo voy a entrar así como quien no sabe nada, como quien no conoce el asunto. ¡Tarán! Y voy a afirmar lo que tú dices. Betsabé se dirigió entonces a la habitación del rey. Como este ya era muy anciano, lo atendían Abisab la sunamita. Al llegar, Betsabé se arrodilló ante el rey y éste le preguntó, ¿qué quieres? Mi señor juró por el Señor su Dios a esta servidora suya, contestó Betsabé, que mi hijo Salomón sucedería en el trono a su majestad. Pero ahora resulta que Adonías se ha proclamado rey a espaldas de su majestad. Ha sacrificado una gran cantidad de toros, terneros engordados y ovejas, y ha invitado a todos los hijos del rey, al sacerdote Abiatar y a Joab, general de los ejércitos. Sin embargo, no invitó a Salomón, que es el fiel servidor de su majestad. Y ahí le sigue diciendo. Y ahí sigue hablando. Pero aquella mujer, de manera sabia, acepta un consejo. Aquella mujer de manera sabia viene y acepta el consejo del profeta. Se ponen de acuerdo para llegar al cumplimiento de la palabra que Salomón era el que iba a quedar en el reino. Y esas son las cosas que nosotros, lamentablemente, queremos jugar de tan espirituales, hermano, de tan rectitud, que no, ¿cómo vamos a hacer eso? Eso no puede ser así. Eso no se ve bien. Si nos vamos igual a la palabra, cuando la mamá de Jacob, ¿qué hizo con Jacob? Dice que le puso piel en sus manos porque era lampiño y Esaú era muy velludo. ¿Para qué? Para que el papá le diera la bendición del primogénito, pero ahí tampoco era un mal consejo, porque ya su hermano había vendido la primogenitura. Hay consejos de parte de Dios que suenan descabellados y sin ninguna lógica, hermano. Como cuando Dios a uno le dice, cállese. Digo, déjame hablar, cállese. Déjame hablar, cállese. Déjame hablar, cállese. Señor, pero cállese. ¿A quién le ha pasado eso? Aquí a nadie, ¿verdad? Pero es que yo tengo razón, cállese. ¿Cómo Dios me va a decir que me calle? Que Dios más injusto. ¿Acaso Dios no ve todo lo que he hecho bien? ¿Acaso Dios no ve lo que yo me he esforzado y me dice, cállese? Cállese. Mira la venganza, yo haré el pago porque usted se tarda mucho. Usted dura, Señor. Y ya cuando llega la venganza, ya yo me resigné, ¿ya para qué? Pero esa idea descabellada de Dios es para que ya nuestro corazón esté sano y veamos que no sabía tan rica la venganza. Porque a veces un buen consejo lleva a la destrucción de un buen plan de Dios. Escuche bien,
para que usted lo piense a la hora de aconsejar a alguien. A veces un buen consejo lleva a la destrucción de un buen plan de Dios. Cuando usted dé un consejo, usted tiene que saber que el consejo está saliendo del mismo corazón de Dios. Cuando usted hable con alguien y le dé un consejo, usted tiene que estar seguro que no está saliendo de las emociones del momento. Es como cuando yo oraba por Cristian: Señor, que le caiga un rayo, Señor, que le caiga un rayo, Padre. Trata con él, Señor, que le caiga un rayo. Hermano, yo oraba así. El rosadito. Ay, porque andaba re malísimo, re mal portado, ¿verdad? Y yo: Señor, trata con él, que le caiga un rayo, para que se vuelva a ti, Señor. Yo todo espiritual, ¿verdad? Trata con él para que se vuelva a ti su corazón y de todo. Pues resulta que es de la andariega que se da en el mundo. Un día resulta que viene alguien a predicar, un invitado, ¿verdad? Y viene el hombre y lo llaman para una palabra, y yo: qué rico, así se lo van a soplar. Dice el Señor, varón, que tiene una redoma de aceite sobre tu cabeza y que lo derrama sobre ti. Te va a decir: está más sintonizado, es Cristian. El rayo era para él. Señor, ¿tú estás seguro? Ay, yo estaba tan enojada. Pero tan enojada estaba yo. Porque las cosas para Dios no son así. Para Dios las cosas no son así. Y a veces lo que parezca más inexplicable, a veces lo que parece que no tiene sentido, a veces lo que parece que ya no funciona más, a Dios se le ocurre que tiene que funcionar. Y es que uno está en el plan de Dios y tiene que cooperarle con el funcionamiento. Pero hay gente que suele dar un buen consejo y dice: no, mira, no lo hagas, vas a sufrir. Piénsalo bien, no te conviene. Porque yo he escuchado gente: pastora, pero es que usted me está diciendo esto y a mí me dijeron que no, que tuviera cuidado. Te están dando un muy buen consejo, le he dicho a la persona, pero no ha sido Dios que habla. En el libro de Daniel 4:27, ahí le está hablando Daniel al rey Nabucodonosor, y es muy interesante esto. Me llamaba mucho la atención cuando el Señor me decía los pasajes bíblicos a buscar. Dice: por lo tanto, yo le ruego a su majestad aceptar el consejo que le voy a dar. Nabucodonosor había tenido un sueño, ¿cierto? Y Dios le estaba hablando. Y él le da un consejo y le dice: renuncie usted a sus pecados y actúe con justicia. Renuncie a su maldad y sea bondadoso con los oprimidos. Tal vez entonces su prosperidad vuelva a ser la de antes. En efecto, todo esto le sucedió al rey Nabucodonosor 12 meses después. Un año
después del consejo. Claro, Nabucodonosor dijo, no me pasó nada, mira, me dijo que a mí me iba a pasar aquello y esto. Pasé un año siendo yo el rey Nabucodonosor, teniendo todas las extensiones del reino, siendo el más poderoso, nada ha pasado. ¿De qué tengo que arrepentirme yo? Y un año después pasa exactamente lo que Daniel le había interpretado. ¿Cuántas veces el Señor ha venido y nos ha dado ese consejo prudente a través de alguien? Mire, vuelva hacia Dios. Mire, deje de hacer esto. Mire, deje de comportarse así. Mire que esto... Y pasa el tiempo y no ha pasado nada. Pero de la misma manera que al rey Nabucodonosor llegará el tiempo en que la palabra tendrá un cumplimiento. Yo me imagino a aquellos hombres, consejeros de Nabucodonosor, diciendo: oh rey mío, tranquilo, tú tienes todo, ¿qué te va a pasar? Como llega mucha gente a las personas a decirle: te voy a dar un buen consejo. Pero llega el cumplimiento de la palabra a aquel que atendió un buen consejo y no atendió el consejo de Dios. Qué diferente es eso. Qué diferente es cuando recibimos un consejo de parte de Dios, porque normalmente cuando es un consejo de parte de Dios nos arde la herida. Cuando normalmente el consejo es de Dios, tenemos ciertas dudas y ciertas reservas. Pero ¿cómo? La pastora me va a decir a mí eso. Hermano, qué difícil es cuando usted tiene que llegarle a decir a alguien, porque a mí me ha tocado, de parte de Dios: deja su trabajo, porque el trabajo lo va a llevar a la perdición. ¿Sabe que a uno de los que a mí me tocó decirle eso fue a mi hijo cuando trabajaba en el lugar? Y el Señor me dijo: dile a tu hijo que para tal fecha tiene que dejar de trabajar ahí, porque si no, viene y esta caída. Hermano, trabajaba en el juzgado, un salario buenísimo, todas sus garantías, un buen horario y todas las cosas que le puedo añadir a eso. Y así me ha tocado a otras personas decir. Unas han obedecido, otras no, y para este tiempo han sufrido el daño. ¿Usted cree que es fácil, hermano? ¿Usted cree que para uno es fácil llegar a decir: ¿acaso que y a cómo yo lo voy a mantener? Porque ese es el reto que hay. Y pastora, ¿yo qué voy a hacer? ¿Usted me va a mantener? Como no está duro conseguir trabajo hoy en día. Pero ¿y tu vida con Dios? ¿Tu salvación? Cuando Dios me habla esto a mí, yo me quedo analizando, y es cierto cómo las emociones te pueden traicionar cuando vas a aconsejar a alguien que amas. ¡No aguante! O normalmente los consejos que he tenido que escuchar de algunas mamás: trabaje, sea una profesional para que el día de mañana ningún hombre te ponga el pie encima, para que puedas mantenerte sola. Eso es un consejo que suena bueno, pero es antibíblico.
Échelo. De por sí la mujer tiene que quedar en la casa. Échelo. ¿Se dio cuenta usted lo que viven en la casa para usted decir eso? ¿O solamente está escuchando la parte de la víctima? Y Dios me decía así: dile a la iglesia que de ahora en adelante tengan mucho cuidado cuando van a dar un consejo o cuando lo vayan a recibir. Porque no todo lo que suena bueno viene de parte de mí. No todo lo que suena bueno viene de parte de mí. La iglesia tiene que aprender a discernir a quién va que le aconseje. La iglesia tiene que ver la condición y la estabilidad de la persona, tanto emocionalmente como el estilo de vida que tiene, como el testimonio que carga, como la presencia de Dios que lo acompaña. El hecho que usted tenga un don del Espíritu Santo no significa que usted es espiritual. Y la gente se deja llevar por eso. La gente se impresiona porque Dios le usa, porque tiene un don. Eso no es ser espiritual, eso es tener un don. La persona que tiene la presencia de Dios lleva la sabiduría del cielo, la celestial, no la terrenal y diabólica. Tenga cuidado para recibir un consejo y para dar un consejo, porque si usted da un mal consejo, demandado delante de Dios será lo que se echa a perder con eso. Porque los planes de Dios son inexplicables. Los planes de Dios son muy extraños en gran manera, y la lógica humana nunca los llega a entender. Póngase de pie.